Hoy vamos a ver lo que es comunicación del Arduino hacia otro dispositivo que normalmente va a ser una PC u otro Arduino, comunicación a y desde, o sea, enviar información o recibir información. De alguna forma nosotros ya vimos recibir información del Arduino, ¿está bien? Ya lo vimos casi al principio del año, porque es una forma de saber, por ejemplo, si el Arduino mide un valor de una entrada analógica, qué valor midió, se puede usar para lo que uno quiera, y bueno, lo usamos simplemente como una información que la veíamos en la computadora y nada más. Bien, la idea es avanzar un poquito más. Yo ahora les voy a mostrar, primero vamos a ver el programa funcionando, les explico el programa, y esto abre una puerta enorme, enorme, para empezar a hacer cosas mucho más interesantes, porque hasta ahora el Arduino es el Arduino solo, con sus sensores, sus LEDs, sus servos, pero todo ahí adentro. Si de alguna forma nos podemos comunicar con otro Arduino, con una computadora, ya tenemos dos dispositivos. Entonces ya es mucho más interesante. A su vez, si un Arduino se puede comunicar con otro, se puede comunicar con un tercero, con un cuarto o una cadena. Y entonces tenemos una serie de N Arduinos intercomunicados entre sí y todos trabajando, por ejemplo, en conjunto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a hacer así. Yo hice un circuito sumamente sencillo. Lo que vamos a tener es un LED y un servo, que está acá abajo, está bien el servo, conectada con esta cosita como para ver que se mueva. Y no hay ningún sensor, no hay LDR, no hay pulsador, no hay nada. O sea, la idea es que ahora yo sea al revés, yo le dé las órdenes a través del cable, también que es una forma de comunicación, yo le dé las órdenes al Arduino desde la computadora. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a empezar con esta primera parte. Yo les quiero mostrar el programa funcionando, que me parece que va a ser lo más lindo, digamos, y después se los explico. Bien. Nosotros acá tenemos el puerto de comunicación. Estábamos acostumbrados en la parte de acá abajo ver lo que el Arduino nos manda, ¿de acuerdo? Bien, pero algo que hasta ahora nunca hemos utilizado, y es que acá arriba yo puedo enviar algo, y esto que yo se lo envío, si el programa está preparado, el Arduino lo recibe. ¿De acuerdo? Bien. Acá, esto simplemente cuando lo prueben, yo acá elegí sin ajuste de línea. ¿Se acuerdan que la velocidad era siempre 9600? Bien. Y entonces, el LED está apagado, el LED rojo está apagado. Bien. Con un espacio en blanco, acá acabo de dejar un espacio en blanco, y yo lo envío, el LED rojo se me acaba de prender. ¿De acuerdo? Bien. Con el símbolo de admiración, el LED rojo se apaga. ¿De acuerdo? Bien. Después, con toda una serie de letras y números, yo voy a mover el servo. Fíjense, por ejemplo, le voy a mandar, por ejemplo, el número 0, y ven que el servo se fue para un costado.
voy a mandar, por ejemplo, la B corta, minúscula, el servo se fue para otro lado. ¿Está bien? Bueno, yo hice, fíjense que acá aparte me está mostrando, le ha prendido, le ha apagado, servo en una posición 28, servo en 168. Bien, vamos a suponer que yo pongo, por ejemplo, 0, comillas, Z minúscula, comillas, y eso lo voy a repetir varias veces. Esto no es chino, ¿eh? Después les voy a explicar bien. Las comillas en realidad es que el Arduino espere un tiempo. Entonces lo que yo voy a hacer es que el servo se mueva de un lado a otro. ¿De acuerdo? Ustedes miren el servo, va para un lado, espera 2 segundos, vuelve, espera 2 segundos, vuelve, espera 2 segundos, vuelve, espera 2 segundos, vuelve y así. Bien, en base a la información que yo le estoy mandando al Arduino, el Arduino responde mis órdenes. ¿De acuerdo? Piensen que un sistema robótico de alguna forma debería responder órdenes. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la forma más simple de robotizar, entre comillas, el pobre Arduino y hacer que me obedezca órdenes. Por supuesto, el Arduino está respondiendo el programa que tiene internamente. ¿De acuerdo? Pero está recibiendo órdenes, por ejemplo, de la computadora y en base a eso responde. ¿De acuerdo? Acá fíjense que la pantalla me puso, por ejemplo, 122, el servo se movió a un ángulo, el 34 hizo pausa, ¿está bien? El 48, el servo se fue a 28, hizo pausa, y así está yendo de un extremo a otro extremo. Bien. Entonces, les voy a mostrar primero unos archivos que yo después voy a subir. Quiero que ustedes los tengan presentes. Permítanme desconectar el Arduino. Bien. El Arduino, su primer forma más simple de comunicación es a través de un puerto serial. ¿De acuerdo? Tiene otra forma de comunicación, pero básicamente es el puerto serial. Entonces, lo que conectemos nosotros con la computadora, aparte de dar la alimentación, también es un puerto serial. Son las dos cosas. Entonces, una forma de comunicación es utilizar este puerto serial que tiene el Arduino conectado con mi computadora, que también el cable USB lo puedo aprovechar como comunicación serial. Acuérdense que USB es universal serial bus. ¿Está bien? Bus como medio de información universal serie. Serie quiere decir que los bits vienen uno atrás de otro. ¿De acuerdo? Eso ya lo vamos a ver en técnicas digitales. Bien. Entonces, cuando yo quiero mandar información, tengo que transmitir. TX. TX son las siglas de transmitir información. Cuando recibo es RX. Son las siglas de recibir información. Bien, si ustedes agarran y se fijan muy cerquita en el Arduino, lo que está ahí abajo de todo va a decir TX y RX. ¿Está bien? Si acá después ustedes se fijan, esos dos pines de ahí arriba son TX y RX. Internamente están conectados con el puerto USB. O sea que yo con la computadora puedo usar este o puedo usar estos pines con otro Arduino. ¿De acuerdo? No puedo al mismo tiempo. Esos pines no puedo al mismo tiempo. Puedo usar otros. Bien. Entonces, ahora vamos a ver un poquito poco de teoría. El puerto serie manda información serial. El Arduino tiene que ir recibiendo
información, la información serial se juntan en 8 bits y forman un byte. El byte, ya lo vimos, son 8 bits juntos, es 2 a la 8, son 256 combinaciones posibles. Es lo que más universalmente se usa en todos los sistemas que tienen algún tipo de informática, de acuerdo, manejo interno de información digital. Bien, esa información que el Arduino recibe, la almacena en un buffer es como una memoria intermedia, que es de 64 bytes. ¿De acuerdo? En técnicas digitales vamos a ver más adelante justamente un tipo de memoria buffer. Bien, entonces, si yo le mando mucha información, más de 64 bytes, y el Arduino no tiene tiempo de procesarlas, entra a perder información. Acá el libro dice que hagan de cuenta que es una sala de espera de un médico y la sala de espera tiene para 64 personas. Si de repente llega el paciente 65, se queda fuera y perdió. ¿De acuerdo? O sea, tiene que seguir y buscar otro médico. Tecnológicamente, si yo mandé 65 bytes, los 64 primero entraron, el 65 se perdió. Es información que no llegó. Por supuesto, en los sistemas digitales hay todo un control para asegurarme que la información llegue. Por ejemplo, la transmisión por Internet es una información serial entre mi computadora y otra computadora que está en el servidor de mi, vamos a suponer, de mi proveedor de Internet que se comunica con otro. Justamente cuando las comunicaciones fallan, cuando hay un cable medio flojo, cuando hay un Wi-Fi que tiene interferencia, se entra a perder bytes, eso lo detecta el programa, y entonces vuelve a pedir que se mande y vuelve a bajar, y vuelve a pedir que se mande y vuelve a bajar, y hace que toda la comunicación sea mucho más lenta porque la misma información va y viene porque hay un problema en el medio. Bien, acá con el Arduino lo que nos puede llegar a pasar es si mandamos demasiada información, algunos bytes se van a perder. Entonces, hay que tratar de mandar a una cierta velocidad. No sobresaturar al Arduino. Bien, hay funciones típicas de la comunicación. Algunas ya las utilizamos. ¿Se acuerdan que en un principio yo le tengo que decir al principio del programa, mira, voy a utilizar la transmisión serial? Begin justamente abre el puerto serial y como un factor tengo que poner a qué velocidad voy a mandar información. ¿Se acuerdan que en los programas utilizábamos 9600 como una velocidad clásica? Son 9600 baudios. ¿Está bien? O sea, no son bits, son baudios, es una cosa distinta. Normalmente son bits que tal vez sean por segundo, lo que pasa es que harían falta 8 para un byte, más controles que van en el medio. O sea, no es fácil calcular cuántos bytes son por segundo sabiendo los baudios. Pero no importa. 9600, piensen que es una velocidad hoy, absolutamente lentísima. O sea, supongamos que dividamos por 1000, por 10, para tener bytes, no bits, bytes. Son 960 bytes por segundo. Imagínense si yo quiero transmitir una foto de 10 megapíxeles, son 10 millones de bytes. Transmito no más de 1000 por segundo, calculen cuántos segundos me harían falta para transmitir una foto. Por supuesto, esta velocidad se puede incrementar. Está bien, va a depender del Arduino, va a depender del modelo de Arduino, por ahí el Mega acepta más velocidades, pero cuando uno manda poca información y a una velocidad relativamente lenta, 9600 está perfecto. Por ejemplo, si la información llega de mi teclado, yo no voy a poder jamás en mi vida escribir 1000 teclas por segundo, ¿de acuerdo?
Entonces, por eso le digo que la velocidad es relativa según lo que querramos comparar. Bien, entonces, instrucción que se va a usar sí o sí, begin con la velocidad. Bien, cuando yo quiero que el Arduino lea si está recibiendo información, tengo que saber si estoy o no recibiendo información. Imagínense que la sala de espera del médico puede estar vacía. Entonces, hay una función available que me devuelve un verdadero si hay byte para leer o falso si no hay nada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, obviamente yo cada tanto en un programa tendría que ver si hay información que tengo que leer y en base a esa información hago algo. Read me permite leer un carácter de ese buffer y solamente me lee un byte por vez. Byte o carácter que ahora los explico en detalle. El write escribe en el puerto serial para enviar afuera del Arduino. ¿Está bien? Acá en realidad yo podría mandar más de uno por vez. ¿Está bien? El read lee solamente uno, el write manda más de uno por vez. Bien, print y println, que son los dos que hemos utilizado nosotros, hacen prácticamente lo mismo que write, pero la información que me manda ya me la manda directamente en código ASCII, que ya lo vimos, pero lo voy a volver a repasar. ¿De acuerdo? Bien. Flush lo que hace es algo así como vaciarme de prepo mi buffer de entrada. Imagínense que el médico en algún momento dice, me tengo que ir, se van todos, vengan mañana, chao. O sea, vacío mi buffer sin haberlos leído. ¿De acuerdo? Bien, y el end, que no lo hemos utilizado nosotros, pero debería estar, es lo contrario de begin. Me cierra la comunicación serial. ¿Está bien? Si yo, por ejemplo, quiero utilizar el pin 0 y el 1 para otras cosas que no sean comunicación serial, desactivo comunicación serial y ahí tengo dos pines más para usar como entrada o salida digitales. ¿Está bien? Bueno, código ASCII. Acá está el código ASCII. Esto se los voy a agrandar porque quisiera que veamos alguna en detalle. Bien, vamos acá, por ejemplo. Acuérdense que tenemos 256 combinaciones, entonces se numeran en decimal del 0 al 255. Se puede numerar también en hexadecimal. Bien, ¿qué es el código ASCII? ASCII son siglas. América, no sé cuánto, Character International. Se pusieron de acuerdo todos los fabricantes de computadoras de sistema informático del mundo en decir, bueno, cuando yo te transmito bytes y te estoy transmitiendo, por ejemplo, un texto, nos tenemos que poner de acuerdo la letra A mayúscula, qué número tiene, la B mayúscula, qué número tiene, el símbolo pesos, qué número tiene, la E minúscula, qué número tiene, para que lo que yo te transmita en un texto vos lo recibas exactamente igual. Si no nos ponemos de acuerdo en esto, yo te transmito en castellano y vos recibís en japonés. ¿De acuerdo? Entonces, esta tabla ASCII se usa prácticamente en cualquier lugar en que haga falta cambiar esa codificación interna numérica del byte en caracteres. Un carácter puede ser una letra, mayúscula o minúscula, un símbolo como el arroba, símbolos especiales, y por ejemplo, hay símbolos de control. ¿Está bien? Del 0 al 31 son todos símbolos de control. Por ejemplo, el 13, que se llama retorno de carro, es en el teclado, la famosa tecla Enter o entrar, que es como si fuera en la máquina de escribir, estoy en una línea, bajo a la próxima línea.
En una impresora le digo, listo, terminé de escribir un renglón, paso al otro. ¿Está bien? El 10, perdón, el retorno de carro vuelve al principio de la línea, y el 10 baja de línea. Entonces, en algún momento, si yo estoy manejando byte por byte, escribo un texto, le mando el carácter 10 y después el 13, y entonces lo próximo va a aparecer abajo. El 12, que a veces se usa y a veces no, es lo que era en las viejas impresoras, cambie de hoja. O sea, termino una hoja y empiezo una hoja nueva. En la pantalla normalmente borra la pantalla y empieza una pantalla en blanco. ¿De acuerdo? El 7, por ejemplo, hacía sonar un timbre. Esto era una cosa muy tonta, pero por ejemplo, yo a la impresora le mandaba información para que imprima y si le mandaba el código 7 imprimía un bit. ¿Está bien? Una pavada, pero a veces servía. ¿Está bien? Bueno, y hay muchos. El 27, que es un código de escape, a veces se usa como para decir, bueno, mira, te tengo que mandar algo especial. Te tengo que mandar algo que es especial, un código especial, te mando un 27. Y si después del 27 viene la B mayúscula de Volt, quiere decir que a partir de ahora vas a escribir en letra negrita o resaltada. Si te mando el 27 y la letra S, es que a partir de ahora subrayás. ¿De acuerdo? Bueno, esos son códigos de control. El 32, por ejemplo, está bien que en Hexa es el 2.0, se eligió porque justamente el bit es un bit relativamente simple. Está bien, el 32 es 1, 0, 0, 0, 0, 0. Bien, es la barra espaciadora, o sea, es un espacio en blanco. El 33 es en velo de admiración, el 34 comillas, bueno, y así sigue. Prácticamente todo lo que ustedes vean en un teclado común va a tener un código ASCII. Los números, por ejemplo, en la tabla ASCII no son números, son símbolos que representan números. Pero si yo, por ejemplo, vivo en la calle San Martín 158, el 1, el 5 y el 8, cada uno es un byte y se va a mandar como el 49, el 53 y el 56. ¿De acuerdo? Porque es parte de mi dirección, que es parte de un carácter. No es el número, es un carácter. ¿De acuerdo? Bien. Después, el 64 es el arroba, y de ahí vienen las mayúsculas de la A a la Z, algunos símbolos, después viene la minúscula de la A a la Z, algunos símbolos, y la tabla llega hasta el 126. El 127 es borrar, la tecla de retroceso del teclado es borrar, es la 127. Bien, de la 128 en adelante, que al principio de todo no se utilizaban 7 bits, cuando agregaron el octavo bit dijimos, bueno, tenemos 128 más, ¿qué hacemos? Y ahí empezaron a saltar todos los países y todos los consorcios, todos los gremios, todos los científicos, y alguien dijo, che, está muy lindo, pero de la A a la Z no me pusiste la ñ, porque esto lo hicieron los yanquis no tienen la ñ, entonces no pusieron la ñ. Entonces, ¿qué dijeron? No te preocupes, el 164 es la ñ minúscula y el 165 es la ñ mayúscula. Por eso quedaron totalmente afuera del alfabeto normal. Y alguien dijo, pero tampoco me pusiste los acentos. No te preocupes, el 160 es la A acentuada, el 162 es la O acentuada, el 130 es la E acentuada, o sea, fíjense que están en cualquier orden. Saltaron los franceses, no me pusiste mi tecla especial que uso mucho, no te preocupes, es la 128. No me pusiste la diéresis, no te preocupes, es la 129. Bueno, y así empezaron a tirar todos códigos especiales, ¿de acuerdo? Todos códigos especiales. Y también aprovecharon para poner otros códigos. El símbolo de un medio, de un cuarto, estos simbolitos que son como para hacer gráficos, ¿está bien?
el símbolo de copyright, la libra que usan, por ejemplo, el símbolo mayor-menor, ¿está bien? Por algún lado había alguno más que por ahí llegamos a utilizar alguna vez. Bueno, son todos símbolos especiales, que ya no se encuentran fácilmente en el teclado. O sea, a ver, en un teclado español sí tengo la ñ, pero bueno, el teclado ya está programado para mandar la ñ en el valor que le corresponde. ¿Estamos con esta idea? Bien. Entonces, listo y suficiente con esto. Entonces, el monitor serial del programa, que es lo que yo utilicé acá, ¿está bien? En herramientas, el monitor serial, me va a habilitar, claro, lo acabo de desenchufar, me va a habilitar las dos partes, recibir y enviar información. ¿De acuerdo? Recibir y enviar información. Acá me muestra lo que yo recibo y ahí yo puedo escribir lo que yo mando. ¿Estamos con eso? Eso va a ser siempre así. Bien. Esto ya entonces lo vamos a ver después. Yo les voy a subir todos los archivos porque están muy buenos, son muy interesantes. El famoso código ASCII que está repetido. Este es otro ejemplo. Acá, por ejemplo, hay un auto fantástico que son los LED, pero regulados por un programa. Y yo puedo tener, esto también lo voy a subir, puedo tener un Arduino conectado con otro. ¿De acuerdo? Y bueno, y acá explica justamente cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Yo después se lo subo y eso lo ven ustedes por su cuenta porque está bastante interesante. Vamos entonces a ver el programa. Como estoy utilizando un servo, incluyo la librería. Voy a definir un pin donde pongo el LED y otro donde pongo el servo. Acuérdense que calibrábamos, cada uno con su propio servo, sabrá qué números tiene, este es el que yo estoy utilizando. Entonces, habilito el servo y habilito el serial begin, ¿de acuerdo? Para usar servo y para usar transmisión en serie a una velocidad de 9600. Bien, ahora vamos dentro del loop. Lo primero que hago es un if. Serial.available. Esto era, me devolvía me devolvía un número mayor que 0 si había bytes en el buffer y 0 si no hay bytes en el buffer. Entonces, si es mayor que 0 es que hay algo. ¿De acuerdo? Hay algo. Yo acá podría saber si hay 1, si hay 5, si hay 20. Bueno, lo que me interesa ahora con el if es saber si hay algo. Entonces, si hay algo, me meto dentro del if. ¿De acuerdo? Leo, ven con read, sería el punto read, leo un byte. Acuérdense que se lee de a 1 por vez. Y lo guardo en una variable dato que va a ser entera. O sea, me va a guardar un valor numérico entero que va a ser un número entre 0 y 255. Bien, yo voy a imprimir, estoy usando el print, también voy a imprimir para que se vea en la computadora unas rayitas y voy a imprimir el valor que acabo de leer. Esto es nada más que para mí, para ver si lo estoy haciendo bien, ¿de acuerdo? Pero es información que ya hemos usado antes. Bueno, y ahora, ¿qué hago con lo que yo leí? Y ahí, acá viene lo maravilloso. Hago lo que quiero. Hago lo que quiero. Entonces, lo que yo acá hice es un parámetro de ejemplo que, por supuesto, este programa se puede hacer muchísimo más complejo. Y es decir, bueno, si te mandé el ASCII 32, prendo el LED. ¿De acuerdo? Con el Digital Grow prendo el LED y imprimo que LED on. ¿Está bien? O sea, imprimo que estoy prendiendo el LED. Si te mando el 33, apago el LED. ¿De acuerdo?
Fíjense que cada if comienza ahí y termina acá, ¿de acuerdo? Comienza ahí y termina acá. Si te mando el 34, hago una pausa de 2 segundos con delay. Y después se me ocurrió que de 35 más lo voy a utilizar para mover el servo. Entonces, la idea es que si yo te mando un 35, el servo se mueva a la posición 0. ¿De acuerdo? Entonces, a dato le resto 35. Si dato tiene un 35 y le resto 35, me queda en 0. Multiplicado por 2, me sigue dando 0. ¿Está bien? Y entonces al servo lo voy a mover al ángulo 0. Bien, imagínense que le mando, por ejemplo, la letra A minúscula. ¿De acuerdo? Es la 97. La letra A minúscula es la 97. Entonces, lo que yo hago es 97 menos 35 me va a dar 62. Yo quisiera llegar al 180, pero con las teclas que tengo en el teclado me es muy difícil llegar al ASCII 180. Entonces, por eso multiplico por 2. A este 62 lo multiplico por 2 y es como si lo estuviera poniendo en un ángulo de 124. ¿Está bien? Ojo que a multiplicar por 2, yo, por ejemplo, no lo podría poner en 1 grado. Lo pongo en 0, o en 2, o en 4, o en 6. Para este ejemplo viene perfecto. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el número más grande que yo podría usar en un teclado normal sin volverme loco? La Z minúscula, que es 122, ¿está bien? Entonces, 122 menos 34 es 88, por 2 me da 176, que está muy cerca del 180 como un máximo. ¿De acuerdo? Si yo le mandara al Arduino, por ejemplo, el ASCII 34, que se acuerdan que era lo que yo les había dicho, las comillas. Las comillas es 34. Si yo le mando al Arduino, comillas Z minúscula, comillas Z minúscula, en el teclado, ¿no? El Arduino mueve el servo y mueve el servo tan rápido que en realidad o no lo vi o no le da tiempo al servo a responder. O el Arduino ejecuta rápido la programación. Por eso es que inventé en el medio, la pausa, porque si no, no hay forma. Si yo mando las comillas como pausa, ¿no? Dijimos que, perdón, el espacio me prende el LED, la admiración me lo apaga, la comilla me hace pausa, el numeral, si quieren, sería el ángulo 0, ¿de acuerdo? El símbolo numeral. Entonces, numeral, hago pausa, Z y hago pausa. ¿Sí? Esto es lo que yo le decía, que lo voy a copiar varias veces. Entonces el Arduino tendría que ir y volver 3 veces de punta a punta. ¿Está bien? Ahí espera los 2 segundos, a la otra punta, de vuelta para ahí, a la otra punta, de vuelta para ahí, a la otra punta. ¿De acuerdo? Bien. Vean que acá, ¿se acuerdan que cada vez que había rayita, el Arduino me decía lo que estaba leyendo? Leyó el ASCII 34, eso fue una pausa. Leyó el ASCII 35, el servo fue a la posición 2. Leyó el ASCII 122, el servo fue a la posición 176. ¿Estamos con la idea? Entonces, y ahí se acaba el programa, ¿eh? Bien. Entonces, como ejemplo, es perfecto. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Imagínense que ustedes tienen un Arduino que está comandando LED. Está comandando varios servos, hasta un brazo robótico si ustedes quieren.
Un brazo robótico por ahí son 5 servos. Está comandando todo lo que ustedes quieran. Entonces, desde la computadora, que no necesariamente tenemos que utilizar esto. O sea, yo en la computadora puedo hacer un programita que manda información por el puerto serial directamente al Arduino. Entonces, yo tengo un programa, que por ahí es un programa hecho en un lenguaje que no tiene nada que ver con Arduino, ¿está bien? Y voy manejando y controlando todo lo que yo quiera de ese brazo robótico a través del Arduino desde mi computadora. ¿De acuerdo? O sea, un programa maestro que mandándole la información al Arduino, el Arduino le va diciendo a los servos, a los LEDs, a los relés, a lo que haga falta, haga esto, haga aquello otro. ¿Está bien? ¿Vieron, por ejemplo, esos joysticks que yo puedo ir manejando así? Yo conecto algún tipo de joystick a la computadora. La computadora, ese joystick lo convierte en información serial, se la manda al Arduino. El Arduino se lo manda a los servos y yo desde un joystick en mi computadora estoy manejando un brazo robótico. ¿Qué es lo maravilloso de todo esto? Que por ese brazo robótico no está al lado mío. Por ello estoy en Río Grande, el brazo robótico está en Cancún, porque lo puedo hacer a través de internet. ¿De acuerdo? Entonces, ya al transmitir información a través de computadora de Arduino, ya las distancias desaparecen, puedo hacer lo que yo quiera. A su vez, ese Arduino puede ser que tenga muchos sensores. ¿Está bien? Sensor de temperatura, sensor de humedad, un sensor de viento, un sensor de humedad de la tierra, en algún invernadero o planta o algo, sensores de presión, de cañerías en una fábrica, sensores de cantidad de corriente o voltaje de distintos circuitos. Y el Arduino me manda toda esa información en forma serial a mi computadora y yo a través de un programa muestro en una pantalla hermosa toda la información que recibo del Arduino. ¿De acuerdo? Eso es lo maravilloso. O sea, yo puedo comandar a distancia lo que yo quiera de un Arduino y puedo ver en mi computadora cualquier tipo de información que me quiera mandar el Arduino. ¿Estamos? Bien, entonces, este programa, que es sumamente simple, piensen la cantidad de información que le podríamos ir agregando. O sea, yo acá estoy comandando un solo servo y con un solo byte, ¿de acuerdo? Pero yo podría, por ejemplo, imagínense que tengo 20 LED. Bueno, el 33 prende un LED y el 34 lo apaga. El 35 lo prende y el 36 lo apaga a otro. 37 y 38 a otro. ¿Está bien? Bueno, vamos a suponer que de repente, si yo mando el número 50, es que estoy con el servo 1. Entonces, ¿cómo le mando a la posición? Con un segundo byte. O sea, yo acá, imagínense que yo acá diría, bueno, dato igual a 50. Vuelvo a hacer un read. Y entonces, si yo le mando, si mi computadora le manda el 50 seguido de un 120, quiere decir, el servo, ¿está bien? Numerado 50, que será el servo en la salida digital 9, va al ángulo 120. El servo numerado 53 lo mando al ángulo 8. El servo 57 lo mando al ángulo 90. Entonces, moví todos los servos, que imagínense que es un brazo robótico, a la posición que yo quiero. ¿De acuerdo? Mandando así información a través del puerto serie. Byte a byte. Lo maravilloso de esto es que es byte a byte. ¿De acuerdo? No importa si yo tengo que mandar 2 bytes o 2 terabytes. ¿De acuerdo? Si tiene la velocidad, si tiene el tiempo, si funciona, si está bien programado, el Arduino me va a responder
y a su vez el Arduino me puede mandar toda la información. El Arduino por ahí me manda un ASCII 10, seguido de un 28. El ASCII 10 quiere decir luminosidad. Y el 28 es el sensor de luminosidad a cuánto está puesto. En una escala de 0 a 100. Si me viene el 11 es temperatura. Y me viene un 24 después de ese, está con 24 grados. ¿Está bien? O sea, exactamente igual que como yo mando información en varios bytes, las puedo recibir en varios bytes. Aunque estemos a una velocidad de nada más que de 9600, ¿está bien? Si podemos mandar y recibir 1000 bytes por segundo, es mucha información. Sobra para manejar un vaso robótico. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le digo que esto, que es una tontería, digamos, como programa y como concepto de mandar y recibir información, nos abre un universo de control. Ese es el mayor punto fuerte de esto. Bien, claramente a partir de ahora es muy probable que les pida que en algún trabajo recibamos información como hicimos antes, pero también enviemos información. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo le puedo decir al programa, si te estoy mandando el número 20, quiero que me digas cuál es la temperatura ambiente. Entonces ahí el Arduino recibe el 20, mide con el sensor temperatura y me manda por el mismo puerto serie, mira, ahí 22 grados. ¿De acuerdo? Y entonces yo por ahí le mando otro, mira, te estoy mandando el byte 40, prende el equipo de, no sé, ventilación. O sea, se puede controlar una fábrica con esto. ¿De acuerdo? O sea, piensen en la ventaja, digamos, en el universo que se abre, simplemente manejando comunicaciones. Bien, es todo por hoy. Yo sé que es un audio muy largo, pero bueno, es importante el tema. Es una pavada el comunicar y mandar y recibir bytes, pero abre un universo sumamente importante y por eso quise hacerlo en la mayor profundidad posible.